Unidad 4. Esta es la clase número 15 de 28. Esta clase tiene por objeto dar continuidad a la parte 1. Los temas que vamos a revisar están aquí indicados. Serían de flexión en la flexión asimétrica. Vamos a ver temas conceptuales, vamos a estudiar también la línea elástica, viendo qué pasa si es alabeada o si es plana. Vamos a analizar la dirección del desplazamiento total. También vamos a hacer unos ejemplos y algunos análisis respecto de la flexión compuesta en piezas cortas y el concepto de centro de presión. Para empezar el análisis, cuando estamos frente a una pieza que no coincide, finalmente este sería un eje principal y este sería otro eje principal. Estos dos son ejes principales. La forma de resolver el problema es reduciendo las cargas exteriores y a este par de ejes y calculando, por ejemplo, para las cargas del momento que estén aplicados en esta dirección, resolvemos con el momento vendría a ser un momento que se aplicaría alrededor del eje Z. Ese sería el momento 1. Y con este momento calculamos la deformación V sub 1. La misma cosa, la carga exterior también la reducimos según la dirección del otro eje de Z. A esto le podemos llamar M sub 2, que en realidad sería un momento aplicado sobre el otro eje. Y en este sentido volvemos a calcular W sub 1. W sub 1 y W sub 2. W sub 1 y V sub 1, perdón. Entonces, el resultado de la deformación es una suma vectorial de estas dos deformaciones o deflexiones y nos lleva al conocimiento del punto A. Finalmente, cuando analizamos deflexiones, basta entonces con reducir las cargas. Primero que nada encontrar, por supuesto, los ejes principales, después reducir las cargas exteriores componiendo según estas dos direcciones. Recordemos que estamos frente a una flexión que puede ser una flexión oblicua, donde solamente aparecen momentos flectores, pero esto también es válido en el caso de la flexión compuesta. Ahora, para el análisis de la deflexión solamente nos interesa las componentes del momento en las direcciones principales 1 y 2. Bien, recordando simplemente el concepto que hemos dado anteriormente, tenemos que recordar que para prevenir la torsión debemos hacer que las cargas estén aplicadas en lo que se da a llamar el centro de corte. Logrando esto, evitamos que aparezcan, además de los esfuerzos de flexión, aparezcan efectos de torsión, lo cual, si ocurre, estaríamos necesitando reconsiderar las fórmulas que hemos estado viendo. También tengamos muy en cuenta que si tenemos vigas que tienen de alguna manera una gran diferencia entre los momentos de inercia, fíjense que el momento de inercia de esta viga respecto de este eje y el momento de inercia respecto de este eje son bien diferentes. Asimismo también son diferentes, si tenemos en cuenta que estos son los ejes principales, son bien diferentes los momentos de inercia respecto de ambos ejes. Cuando tenemos esta situación, un pequeño desvío
un pequeño desvío de la carga respecto de este eje principal. Vamos a suponer que tengamos una carga exterior que está pasando por aquí, M. Entonces, un pequeño desvío de esta carga exterior, según este eje principal, estaría causando grandes desplazamientos laterales. La sensibilidad, en otras palabras, de una viga con considerable diferencia en sus momentos de inercia es grande ante la inclinación de la carga. Ahora, yendo al tema del análisis de la línea elástica en una situación de flexión plana. Esto se da cuando tenemos nosotros una situación como está aquí dibujada, donde todas las cargas, y también la carga distribuida en este caso, todas las cargas están situadas en un mismo plano de cargas. En esa circunstancia, también la línea elástica aparece en este mismo plano de cargas. Vamos a ir profundizando esto enseguida. Aquí tenemos una situación que es muy importante analizar. El objetivo de esto es percibir y entender las direcciones y primero cómo calcular las deflexiones y después qué direcciones tienen. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta pieza rectangular de ancho B y altura H, y que tenemos en ese sentido que estos dos son los planos principales de carga. Ante esto, lo que decimos es que aparece una carga en esta dirección que le llamamos M. Recordemos, M en realidad hay un plano de cargas y aparece un momento, y la traza de este momento en esta dirección es lo que representamos por M. O sea, M en realidad es un momento que está actuando en este plano según la traza de ese plano. Entonces, si tenemos este momento M lo podemos proyectar en la dirección B y también lo proyectamos en la dirección N, o sea, M por coseno de alfa y M por seno de alfa, y tenemos las proyecciones en ambas direcciones. Teniendo en cuenta las ecuaciones de deflexión que ya hemos visto cuando estudiamos línea elástica en resistencia de materiales 1, recordaremos que la derivada segunda de la deformación en la dirección B es igual al momento dividido EI, o sea, la inercia respecto de la dirección donde ocurre la deformación. Esto nos va a dar por resultado el conocimiento de esta deformación delta B, y de esa misma manera, aplicando en la otra dirección, podemos calcular también las deformaciones en esta dirección, proyectando el momento M por seno de alfa, que es esto, dividido E por I, donde es el módulo de Young por la inercia respecto del eje que se está dando la deflexión. En otras palabras, es posible obtener de esta forma, en una dada sección, tanto esta deformación o deflexión, como esta otra deflexión. Componiendo vectorialmente podemos lograr tener la dirección del desplazamiento total de este punto en esta pieza. Lo importante es que se da que este ángulo que está aquí es de 90 grados. O sea, el desplazamiento que se da, o la dirección de ese desplazamiento, se da siempre en la dirección perpendicular a la línea neutra. Vamos a ver enseguida por qué. Cuando nosotros analizamos la función que nos ayuda a construir
la deflexión. Esta deflexión siempre es una función que se proyecta en un eje principal y la misma función también se proyecta en el siguiente eje principal. O sea, acá tenemos análisis en dos ejes principales, el eje principal 1 y el eje principal 2. Entonces, en otras palabras, si nosotros hacemos antes de seguir, esta función que está aquí es la misma función que está aquí, y depende en el caso de que analicemos por el método de los teoremas de Moore, es por ejemplo un momento estático respecto de un punto, si dependiendo por supuesto de las condiciones de contorno, podría ser un momento estático o la composición de momentos estáticos, pero al final esto en sí mismo es una función que se repite en ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo que se hace aquí es un cociente miembro a miembro de estas dos relaciones y llegamos a esta ecuación que está aquí, donde nos dice que la relación entre las deformaciones en las dos direcciones son entre sí como esta relación que está aquí indicada. Pero si nosotros analizamos un poco mejor y vemos este valor de n sería esta distancia, y este valor de b sería esta distancia que está aquí. Entonces este cociente que está aquí no es otra cosa que la tangente de este ángulo beta, que está indicado en este caso, y recordando que beta también por relaciones geométricas es también este otro ángulo que está aquí indicado. Entonces se está dando esta relación finalmente entre los ángulos de la dirección del desplazamiento interno. Esta gráfica la trajimos de la hoja anterior. Entonces esta ecuación por un lado se está cumpliendo y la vamos a tener en cuenta. ¿La vamos a tener en cuenta dónde? Aquí, comparando la misma ecuación, cuando nosotros analizamos en la parte 1, hemos visto que la relación entre la tangente de este ángulo, si se quiere, es igual a I sub z sobre I sub i. Entonces, por tangente de alfa. Haciendo el análisis de esta ecuación y de esta ecuación, nos damos cuenta finalmente que estamos obteniendo directamente la dirección del desplazamiento que está indicado aquí, coincide efectivamente con la dirección que estamos aquí indicando. Recuerdo otra vez que esto que está aquí viene de la parte 1, dada la clase 12. Bien. Esta sería entonces la explicación de por qué tenemos que la dirección del desplazamiento total es perpendicular a la línea neutra. Acá tenemos nuevamente la misma relación, pero atención con lo que se hace en esta ecuación. Tenemos otra vez una sección rectangular donde esta dirección y esta dirección corresponden a los ejes principales, y tenemos una carga m aplicada según una dirección que forma alfa con el plano principal mío. La propuesta que se está mostrando aquí es de que, como una variante de las formas que podemos, o de los caminos que podemos tomar para poder resolver el problema, este sería un camino en donde se dispone de la información del
de la carga exterior en una dirección que es perpendicular a la línea neutra. Si fuera ese el caso, y a esto le llamamos m sub n, aplicando otra vez la misma ecuación de la deflexión en vigas que hemos analizado también hace un momento, esta ecuación nos dice que la derivada segunda de v respecto de x dos veces es el momento proyectado a la dirección de la línea neutra dividido E dividido la inercia de la sección respecto de la línea neutra. Fíjense que es una expresión bastante sencilla, aparentemente, porque de una vez nos permitiría, o aplicando mejor dicho de una, nos permitiría calcular sin inconveniente. Y el único inconveniente realmente es un inconveniente de carácter algebraico, porque vamos a tener que calcular esta línea neutra y este ángulo, con lo cual nosotros vamos a poder obtener el desplazamiento o el desplazamiento vertical total que estamos buscando. Normalmente los problemas piden este valor como consulta o como pedido. Okay. Entonces, es posible también lograr encontrar el desplazamiento total aplicando directamente la proyección de la carga en la dirección que es perpendicular a la línea neutra dividido EI y resolviendo por alguno de los métodos, por ejemplo el método de Moore. Aquí el inconveniente se presenta cuando nosotros no tenemos una línea elástica plana y existen realmente varias situaciones donde esto, por más que tiene una forma elegante, tiene una expresión simple, no siempre es de orden práctico. Vamos a ver ahora un ejemplo donde se ve lo siguiente. Tenemos una viga sometida a una carga puntual de 150 kilos que está inclinada un ángulo de 30 grados. Y el problema dice lo siguiente: calcular las dimensiones, esto se desconoce, calcular las dimensiones más convenientes de la viga de la figura. Pregunta 1. Pregunta 2. Determinar la posición de la línea neutra. Y pregunta 3. La magnitud y dirección del desplazamiento. Fíjense que conocemos prácticamente toda la información menos las dimensiones de la sección. Por lo demás sabemos el valor de P y las distancias, así como la propiedad geométrica, la propiedad del material. Para resolver esto se hace lo siguiente. Primero es escribir el diagrama de momentos flectores. Esto es esencial. Definitivamente se puede construir según un plano que es el mismo plano de carga. Es lo que se hizo aquí, en cuyo caso directamente sería 150p por 2a igual al momento aquí expresado, y el diagrama es triangular porque no existe otra carga, así como está indicado aquí. Bien, entonces este sería el diagrama de momentos flectores. Vamos a quedarnos un segundo ahí. Este diagrama de momentos flectores es según esta dirección de carga. Sin embargo, usualmente lo que nosotros hacemos es proyectar el diagrama en las direcciones de los ejes principales. O sea, este diagrama que está aquí, hay que multiplicarlo por coseno de alfa para tener el momento que produce la carga P
en la dirección de este plano, que finalmente es un momento alrededor del eje Z. Análogamente, se proyecta este momento en esta otra dirección, que no es otra cosa que el momento alrededor del eje Y. Con esto nosotros tendríamos la herramienta para poder escribir esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que dice que la tensión admisible, recordemos que, imaginen que esta es la carga, este es el plano de carga principal. Recuerdan ustedes que decíamos que cuando un plano de carga corta dos cuadrantes, la línea neutra tiene que pasar por los otros dos cuadrantes. Entonces, si esta fuera la línea neutra, esto más o menos serían los puntos más alejados de la línea neutra, y el diagrama de distribución de tensiones sería más o menos así. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, la tensión en un punto cualquiera de coordenadas x, y, nos vamos y buscamos este valor. Este valor es lo que expresa esta ecuación que está aquí. Entonces, para lograrlo tenemos que hacer momento alrededor del eje Y, que como dijimos es el diagrama que produce P proyectado en este eje, que recuerden es el momento que trata de hacer girar la pieza alrededor del eje Z. Y la misma cosa, el momento Z es un momento que trata de hacer girar la pieza alrededor del eje Y. Entonces, esta ecuación aquí expresada no es otra cosa que la misma ecuación que hemos estado analizando. Lo único que le falta es la expresión n sobre a, pero como en este caso no existe carga normal, se queda hasta ahí. Este valor que está aquí es el módulo resistente. Recuerdan que la ecuación era mi sobre i sub z, y cuando buscamos los puntos máximos, como dijimos aquí, estamos reemplazando, estamos buscando este punto o este punto. Entonces este se convierte en i máximo, y la inercia z dividido la i máxima es también llamada módulo resistente. Entonces, estos módulos resistentes que están aquí indicados, sería el momento dividido el módulo resistente en la dirección z, el momento dividido el módulo resistente en la dirección y. Esta sería la ecuación que nos va a permitir calcular la tensión máxima. Entonces, como nosotros tenemos en este momento, aunque conocemos el valor admisible, conocemos exactamente cuánto es M, no tenemos idea de cuánto valen estas dos expresiones. Entonces, una forma de resolver este ejercicio sería diciendo lo siguiente: cuando yo estoy de alguna manera variando el ancho y el alto, esta expresión que está aquí me está ayudando para conocer la tensión máxima, que ya sabemos que puede darse en alguno de estos dos puntos. Entonces, a medida que yo cambio y voy variando B y H, va a ir este término subiendo o bajando, y este término va a ir subiendo o bajando. Entonces, si yo lograra hacer que en el caso ideal, lograra hacer que este término que está aquí y este término que está aquí sean iguales entre sí, lo que lograría es que al mismo tiempo el efecto de la flexión alrededor del eje Y más el efecto de la flexión alrededor del eje Z aporten cada uno al valor de tensión final en cada punto de la misma forma. O sea que si logro hacer que este aporte más este aporte, que es el aporte con el cual se construye la tensión máxima, sean iguales, lo que se expresa acá en esta ecuación, entonces estaría logrando de alguna manera una optimización
de esta estructura. Vamos a ver un poco más si esta teoría que le acabo de decir, que es producto más bien de la observación de la pieza y de lanzar un camino para poder determinar esto, porque recuerden que tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. Nosotros no vamos a poder avanzar acá si no decimos algo o no hacemos algún tipo de condicionamiento. El condicionamiento que se propone para la solución de este ejercicio es intentar optimizar el material. Entonces, bajo esa premisa, repitiendo, intentemos hacer que estos dos miembros sean iguales. Esto trae como resultado esta ecuación. Esta ecuación trae como resultado, al escribir w de sub z por su ecuación y w de sub i por su ecuación, esto trae por resultado que el cociente entre m sub i y m sub z también es igual a h sobre b. Pero por otro lado nosotros sabemos que m sub i, o sea, esto es m sub i, sería m por coseno de 30. Y también m sub z es m por seno de 30. En otras palabras, reemplazando esto por lo que es, se simplifica y finalmente sale 1 sobre tangente de alfa. El ángulo alfa es conocido, entonces 1 sobre tangente es conocido. Recordando que este cociente también es igual a h sobre b. De alguna manera, este intento de buscar la optimización de la pieza nos trae como consecuencia de que la relación entre h y b tiene que ser igual a 1,73. Esto por un lado. Ahora bien, aplicando esta ecuación y lo que acabamos de hacer, que es estos dos términos son iguales, aparece de aquí, realmente escribimos esta ecuación que está aquí y desarrollando miembros, llegamos a que esta tensión, que conocemos cuál es su valor, sabemos que tiene que ser 100, y haciendo despeje podemos calcular cuál es el valor de W sub Z que logra este equilibrio, por un lado, ¿verdad? Ese valor de W sub Z sale 520 para los valores que da el ejercicio. Entonces, esto se logra porque al conocer el valor de P, al conocer el valor de 30 grados, o sea, tenemos el conocimiento de este término, tenemos el conocimiento de este término, estamos haciendo el análisis pegado prácticamente al empotramiento, que es la sección más peligrosa. O sea, obviamente que este análisis podríamos haber hecho en cualquier sección, pero para poder dimensionar convenientemente tenemos que hacer en el lugar donde la tensión es máxima, y eso ocurre en el empotramiento. Por lo tanto, esto que estoy acá escribiendo, esta expresión, voy a limpiar para que no confunda, esta expresión que está aquí se la escribe en el empotramiento. Entonces, dicho esto, haciendo esta relación, llegamos a la conclusión entonces que el valor del módulo resistente en la dirección Z tiene que ser 520 centímetros cuadrados. Entonces, para poder avanzar, vamos a la tabla. Normalmente los materiales disponibles tienen tablas que relacionan el módulo resistente con las dimensiones. En este caso tenemos aquí una tabla y vamos mirando 520, estamos buscando 520. Entonces encontramos que aquí hay un valor bastante parecido, 539, y hay de alguna manera otros valores de 500, tal vez esto también podría cumplir, pero empecemos por este. Después 520 también tenemos aquí. Y como pueden ver, tenemos varias opciones donde podemos encontrar soluciones. Aquí lo que hicimos es simplemente elegir una
de estas opciones para arrancar. Entonces, supusimos que estamos aquí, una pieza de 7 por 4, o sea, base 4 y altura 7. Y con esta información vamos otra vez al análisis que estábamos haciendo recién, que es esto. Si sabemos que la pieza de 7 por 4 da esto, pero el módulo resistente es 539, entonces hacemos la relación y efectivamente sale 1,75, que es muy parecido al valor que estábamos buscando, porque cuando más parecidos son estos dos valores, más probablemente estas partes van a crecer juntas, que es lo que estamos buscando también. Entonces, hasta aquí con esto lo que hacemos es encontrar un camino para la determinación de la sección. ¿Esta es la única solución? No, no es la única solución. Es la solución más barata y habría que ir probando. La pregunta del problema no pide la más barata. Ustedes se pueden dar cuenta también que ni siquiera hacía falta tal vez hacer esta suposición de optimización. Podrían ustedes empezar directamente probando un valor de B y calculando el valor de H tal que se cumpla que la tensión nunca sobrepase de 100 centímetros. O sea, cuando vamos buscando soluciones donde no tenemos restricciones de gastos, donde la sección puede ser muy grande, entonces realmente esto puede ir a cuestiones mucho más grandes. Pero obviamente nuestro interés siempre es tratar de optimizar, tratar de disminuir al máximo la sección, y por eso hemos hecho un poco esta parte del esfuerzo. Además está ocurriendo una cuestión que es también particularmente interesante. Fíjense que si nosotros decimos que la relación entre m sub i, m sub z es como h es a b, y esto es 30 grados, fíjense que eso significa que si esto es b sobre 2 y esto es h sobre 2, lo que estamos encontrando es también que el plano de carga pasa por un vértice. O sea, este plano de carga pasa por una diagonal. El plano de carga coincide con una diagonal. Y esto es muy importante porque hemos logrado encontrar prácticamente, después vamos a ver que es fácil vamos a ir viendo con los ejercicios más adelante, pero una vez que conoce uno que una diagonal en un rectángulo contiene la carga resultante, automáticamente la otra diagonal contiene a la línea neutra. Pero después vamos a volver a esto, en este caso lo vamos a demostrar, pero también este tipo de cosas es importante recordar que se cumple. Para analizar la posición de la línea neutra, como expliqué recién, lo que hacemos simplemente es aplicar la ecuación que hemos aprendido, que relaciona este ángulo con la inercia y este ángulo, que es el que estamos buscando, con esta inercia. Aplicando esta ecuación, encontramos que el ángulo es de 60 grados. Y aquí se ve perfectamente lo comentado recién, que si el plano de carga coincide con una diagonal, la línea neutra coincide con la otra diagonal. Siguiendo con el ejercicio, aquí para el cálculo del desplazamiento, que es la última pregunta de este ejercicio, simplemente lo que hacemos nuevamente es analizar dos desplazamientos. Uno, que sería el desplazamiento que se da en esta dirección, que acá se le está llamando delta sub i, y otro
que se da en esta dirección, que aquí se le está llamando delta sub z, para lo cual simplemente lo que hacemos es calcular por el método de Moore. En este caso, recuerden que estamos tratando de saber el desplazamiento de este punto. El cálculo de desplazamiento es en el punto, en el extremo. Y efectivamente, para calcular el desplazamiento, si aplicamos el teorema de Moore, que decía que la desviación tangencial era igual al momento estático del área del diagrama de momentos flector sobre I respecto de este punto. Entonces, esta tangente pasa por acá y esta es la desviación tangencial. Entonces, exactamente eso es lo que se está escribiendo en esta expresión, que es base por altura sobre 2, esta parte que es el área del diagrama de momentos flectores, multiplicado por 2a, pero estamos buscando el centro de gravedad de esto, o sea, esto es 2/3 y esto es a. Entonces a más 2/3 de a, que sería no es otra cosa sino el momento estático de esta área respecto, vamos a limpiar, que sería esto, sería el momento estático de esta área respecto de este punto, dividido EI. Pero obviamente para delta z, para calcular delta z, necesitamos proyectar el momento aquí, y para calcular delta I necesitamos proyectar el momento aquí. Y eso es lo que se hacen en estas dos ecuaciones. Estas son las proyecciones de esos momentos y estos son los momentos estáticos. Entonces, fíjense que acá se tienen todas las informaciones, con lo cual se puede obtener fácilmente la información. Acá podemos aplicar directamente Pitágoras, o sea, la deformación total es igual a la raíz cuadrada de delta I al cuadrado más delta X cuadrado, o también podemos aplicar la composición vectorial. Por cualquiera de los caminos esto lleva al mismo resultado. Vamos a ver otro caso. Esto representa una pieza en donde tenemos cargas en varios planos, por lo tanto no estamos frente a una línea elástica contenida en un solo plano. Tenemos una línea elástica que va posicionándose a lo largo del espacio. Entonces, si fuera este el caso que tenemos, vamos a suponer que este es un ejercicio en donde queremos analizar nuevamente la deformación, el desplazamiento de algún punto. Entonces, acá fíjense que lo que estamos teniendo son dos cargas que ya no están aplicadas las dos, todas en el mismo plano. Uno está en el plano que está aquí, indicado en color verde, y el otro está en un plano acá indicado con el color rojo. Entonces, al tener estos dos planos distintos, nos exige, según lo que vimos en los análisis anteriores, nos exige, y dada que esta fuera vamos a suponer que esta fuera la sección, tenemos que primero que nada determinar los ejes principales 1 y 2. Una vez conocidos los ejes principales 1 y 2, entonces la carga exterior tiene que ser, todas las cargas exteriores tienen que ser proyectadas en cada uno de los ejes a lo largo de toda la sección. O sea, si dependiendo de dónde queremos analizar, por ejemplo, una deflexión, vamos a suponer que sea en el extremo, entonces tenemos que analizar completamente el diagrama completo de los momentos flectores que generan estas dos cargas, cada uno en su plano, pero después eso cada uno otra vez hay que proyectar en los planos principales. Y a partir de aquí se procede de la misma forma que hemos
hecho anteriormente. O sea, se calcula esta deformación, se calcula esta otra deformación y se compone vectorialmente para llegar al valor de la deformación total. Acá nuevamente están mostradas las ecuaciones de la elástica y obviamente sus soluciones, por ser ecuaciones diferenciales similares a lo que hemos estado viendo siempre. Se resuelve por alguna de las técnicas, por ejemplo la técnica del círculo de Moore. Acá tenemos otra situación en donde lo que estamos mostrando es lo siguiente. Si fuera esta una sección, simplemente haciendo un poco más explícito, un eje centroidal cualquiera es NM, pero un eje principal es U sub 2 y U sub 1. Entonces, si este fuera el plano de carga en una sección, se compone, esta carga M se compone en la dirección B y esta carga M se compone en la dirección U, y con esto se resuelven las ecuaciones diferenciales que ya las conocemos. Entonces, vuelta otra vez, se hace la composición vectorial para tener la dirección de la deformación total. Vamos a ver ahora un ejercicio de eso, con ese caso. Entonces, el ejemplo dice, conocido P1 y P2 en una pieza, esto es un ejercicio literal, una pieza de longitud L empotrada aquí, y que tiene en este caso una sección rectangular, solo para facilitar un poco los cálculos. Nos está pidiendo que analicemos el desplazamiento resultante del extremo libre aquí. Entonces, así como hemos visto recién, esto se resuelve simplemente calculando el desplazamiento en la dirección vertical. Acá dice horizontal, primero horizontal y después en la dirección vertical, y componiendo estos dos desplazamientos. Recuerden que cuando tenemos aplicado esta carga P, el diagrama de momentos flectores es triangular y tiene esta forma, y con esta carga en la dirección de la carga, en el plano de carga por supuesto, tiene esta forma. Entonces aquí la tarea es proyectar este momento flector según el eje principal, que este es un plano principal y este es un eje principal por ser rectangular la sección, y acá está el otro eje principal. Entonces, de alguna manera, si queremos saber en el extremo el desplazamiento, simplemente para hacer vamos a limpiar, para hacer uso de esta ecuación, así como vimos hace rato, es el área del diagrama de momentos flectores multiplicado por 2/3, que es el centro de gravedad de este diagrama que está aquí, está a 2/3 de este punto. Entonces, por eso esto aparece aquí. Esto nos daría, por un lado, la deformación en la dirección horizontal, y de la misma forma hacemos en la dirección vertical, solamente que aquí tenemos que el diagrama es más corto, entonces el centro de gravedad está a 2/3 de este punto, entonces 2/3, pero de L sobre 2. Entonces, como estamos tomando momento estático respecto del extremo donde queremos el desplazamiento, tenemos que sumar también L sub 1, o sea, L sobre 2 más 2/3 de L. Vamos a limpiar para repetir. Esta parte es 2/3 de esta distancia, y esta parte que está acá es
esta distancia que está acá. Entonces, esta distancia total, de aquí hasta aquí, es esta distancia total que está aquí. Y lo demás es el área de ese triángulo por EI. O sea, esto nos permite ya el conocimiento de toda la información que es requerida. Entonces, aquí podemos ver estos dos desplazamientos obtenidos y simplemente lo que hacemos es sumar vectorialmente y con esto obtenemos el desplazamiento del extremo libre. Vamos a mirar ahora, dentro siempre de la flexión compuesta, algunos conceptos de piezas cortas. Esto en realidad no es un tema nuevo ni no es un tema especial, simplemente es un tipo de estructura que se repite en algunos bastante cotidianamente, y dado eso lo analizamos. Entonces, para poder analizar eso pasamos por un concepto importante que tiene que ver con centro de presión. El centro de presión es ni más ni menos que una definición que expresa el lugar donde está pasando la resultante de las cargas, que sustituye en un solo punto la composición por un lado del momento flector y por otro lado de la carga normal. Esto lo hemos estado viendo varias veces. Entonces, normalmente lo que se hace acá es escribe un momento flector M y una carga normal N. Entonces lo que se dice acá es, para eliminar este momento, desplazo una distancia E, la carga normal, tal que esta distancia E sea igual a M sobre N. Entonces esta que está aquí es una carga que sustituiría el efecto de M. Entonces a esta dirección y al punto donde esta dirección intercepta la sección se le llama centro de presión. Vamos a ver un poquitito más para que se entienda mejor en la siguiente lámina. Entonces, vamos a suponer que tengamos aquí un par de cargas, como están indicadas, de un pilar corto. Entonces, si nosotros desarrollamos las dos cargas, esta es la línea de la resultante. Y por conceptos, aplicando conceptos de mecánica, nosotros sabemos que a medida que vamos entrando sección por sección, la intersección de esta dirección con esta sección, este será el punto donde la resultante estaría, o sea, la resultante de esta carga N, el equivalente, estaría aplicado. Y en el caso extremo, cuando estamos analizando la base, que es el lugar donde normalmente el momento es máximo y es donde uno tiene que atender más para evitar roturas, entonces encontramos que la línea de acción se encuentra aquí. Entonces este sería el punto donde, si yo aplicara N, en este punto estaría sustituyendo los efectos del momento flector. El concepto de centro de presión no sirve para otra cosa sino para poder de alguna manera facilitarnos el trabajo de encontrar este punto que está aquí. Si no se quiere hacer por este camino, tampoco hay dificultad, porque al final uno puede resolver este ejercicio sencillamente haciendo un corte aquí y una sumatoria de momentos respecto de esta base, que le vamos a llamar 1, 1, respecto de la dirección 1, por ejemplo aquí, y esto tiene que ser igual a 0. Con esta información siempre podemos obtener todo lo que necesitamos, por lo cual el concepto de centro de presión es un concepto que realmente hay que ver en qué momento nos podría ser útil. Esto normalmente, como decía recién, nos es muy útil cuando analizamos exactamente este tipo de pilares y otros similares, porque en cualquier sección, esta línea donde intercepta esa sección
tenemos la resultante. Entonces es una forma muy simple de saber por dónde va a pasar la resultante de un conjunto de fuerzas como está indicado aquí. Bien, a partir de aquí en este PowerPoint lo que tenemos es una serie de deducciones de fórmulas de flexión compuesta, pero que las vamos a ir, esto ya lo analizamos extensísimamente en la parte 1. Acá simplemente hay algunas cuestiones de repaso, como habíamos visto hace rato en la parte 1. Acá tenemos, por ejemplo, el efecto de sumar un esfuerzo normal y una flexión simple. El efecto es una flexión compuesta, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la fórmula y esto sería aplicar superposición. Ya lo hemos hecho varias veces esto en los procesos que hemos estado llevando adelante. Aquí lo que queremos expresar para que visualicen los alumnos es de que como caso posible, en una pieza sometida a flexocompresión, la línea neutra puede pasar afuera de la sección, en cuyo caso todos los puntos de la sección están sometidos a un solo signo, o la línea neutra puede tangenciar la sección, en cuyo caso la distribución de tensiones es un triángulo, o puede cortar la sección, en cuyo caso aparecen tensiones de signos diferentes. Esto es importante conceptualmente tener en cuenta. La línea neutra, a medida que va alejándose, tenemos tensiones de un solo signo. A medida que va acercándose, y en el momento que corta la sección, tenemos ya tensiones de ambos signos. Bien, hasta aquí entonces nosotros les vamos a mostrar, sugerimos que se revisen las demás láminas, pero recordamos que esto realmente es una serie de informaciones de repaso.